haré de ti, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren. Y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay, hay un principio en cuanto al caminar por fe. Eh, Abraham demostró mucha fe al esperar en Dios y sobre todo al creerle a Dios en cuanto a todas estas promesas que Dios dijo acerca de él. Y realmente cuando uno decide caminar por fe, debe de vincular un principio, que es el principio que pocas veces, realmente pocos pastores, predicadores, maestros enseñan, que es el principio de la separación. La separación bíblica es una realidad y, y no podemos nosotros hacerla a un lado. La separación bíblica tiene dos aspectos. Un aspecto es eclesiástico y el otro aspecto es individual o personal. Eh, en este momento, como estamos hablando de una persona, que es el caso de Abraham, vamos a tocar solamente la separación correspondiente a la parte que nos toca en lo individual y en lo personal. Y, y nosotros debemos de reconocer que el día de hoy cualquier hijo de Dios, eh, que, que decide caminar por fe, sea, sea habiendo ya caminado muchos años desde que hizo su decisión, o pocos, o medianamente, de todos modos se están enfrentando a un principio, que es el principio de la separación, y esto es lo que nosotros debemos tener como importante. Sí, sí me están escuchando, sí, ¿verdad? Bueno, Sí, pastor, adelante. sí, sí, sí me escuchan. Bien, entonces, eh, hablando de Abraham, tenemos que Abraham, Dios le llamó. Es el versículo 1 donde dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, sal, y dice de tres áreas, tu tierra, tu parentela y de la casa de tus padres. Ahora, el llamamiento de Dios es realmente un llamado a separación. Uno, uno se separa primeramente de su tierra, de su país, porque tenemos que reconocer que el día de hoy, eh, pensando en nuestro país particularmente, pues es un país muy idólatra. Por todos lados a nuestro alrededor estamos plagados de la idolatría a través de la enseñanza del catolicismo y aún a través de las enseñanzas de los antiguos habitantes aquí de México, que al combinarse con las enseñanzas católicas que trajeron los españoles, pues hicieron el sincretismo de aquí de México, que nos lleva realmente a muchas situaciones de idolatría y de mentiras en cuanto a la relación con Dios. Entonces, el, el primer punto es que el llamamiento es un llamado a separarnos. Y podemos pensar, y si es necesario separarnos de nuestro país, pues está bien, porque si está plagado de idolatría, pues sí. Ahora, debemos de entender algo de la separación. La separación no lo debemos de confundir con aislamiento, ¿sí?
hay que reconocer que en el mundo pues hay mucha idolatría y muchas falsas doctrinas y muchas enseñanzas de falsos maestros, falsos profetas, y esto no quiere decir que nosotros seamos quitados del mundo como estuviéramos en una burbuja, ¿no? Cuando dice que debemos separarnos, es una decisión individual de separarnos de todo lo que es la parte de pecaminosidad, empezando por nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que debemos de eliminar nuestro viejo hombre, estarlo controlando y revestirnos del nuevo. No quiere decir que me voy a ir de este país porque es idólatra. Pues me voy a otros países, también va a haber idolatría. Y, y entonces aquí lo que tenemos que hacer es que si es necesario separarnos de todas las enseñanzas y doctrinas de carácter religioso, espiritual, que se manejan en el ámbito de nuestro medio, de nuestro país, pues debemos de separarnos de todas esas cosas. Debemos separarnos de todo lo que el mundo ofrece, ¿sí? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Y en su tierra, pues había dos cosas. La tierra de Abraham, que era Ur de los caldeos, pues era una ciudad en aquellos tiempos, pues ampliamente muy idólatra y muy mundana. Y, y Dios sacó a Abraham de ese lugar. Pero en el caso de Abraham tenía otros propósitos. También dice, sal de tu parentela. Hablar de parientes, pues es un poco más difícil, porque tenemos que separarnos de ellos en el sentido de no participar ya de sus actitudes y actividades pecaminosas. No, no por ser nuestros parientes, pues voy a ser tolerante y voy a tener compañerismo con ellos en ese tipo de situaciones, pero tampoco me voy a aislar, porque si me aíslo, la pregunta es quién les va a hablar de la palabra de Dios, quién les va a hablar de Cristo. Luego tenemos que aún dice, sal de la casa de tu padre. Y, y nosotros nos debemos de preguntar esto de nuestros familiares directos. Tengo que separarme y, y hermano, la realidad es que debemos separarnos de ellos si es que ellos persisten y caminan en unas situaciones idolátricas y de rebeldía a Dios. No podemos caminar junto con ellos en estos casos por ser mi padre o mi madre, ¿verdad? Ahora esto no quiere decir que yo voy a romper con ellos mi relación en la carne tenemos humanamente. ¿Por qué? Porque pues debe de seguir existiendo el respeto a los padres en todo sentido y honrarles, pero no voy a participar en lo que ellos hacen si es que son sus actitudes pecaminosas, idolátricas y rebeldes a la voluntad de Dios. Entonces, este es el primer paso y este paso, hermanos, se da por fe. Y la fe es un acto de obediencia, porque si Dios me dice, yo le creo y entonces hago lo que Él me dice, le obedezco, ¿sí? La fe me lleva a dar pasos de obediencia dentro de la voluntad de Dios y esto fue lo que hizo Abraham. Abraham dice en Hechos 7, versículos del 2 al 4 en el discurso de Esteban, ahí a los judíos, le- les empieza hablando que Dios llamó a Abraham de, de, de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, dice, y de ahí le sacó.
y dice que de ahí le llevó para Aram y de Aram lo llevó a la tierra de Canaán, que fue la tierra en que estaban habitando ya los judíos en los tiempos de Esteban. Y esto es como resultado de las bendiciones que Dios le dio por medio de sus promesas a Abraham. Abraham realmente recibió cuatro cosas que Dios le prometió. Número uno, le prometió tierra. Número dos, le prometió hacer una gran nación. Número tres, le prometió hacerle un gran nombre. Y número cuatro, le prometió que iba a ser una gran bendición. Ahora, todo esto fue basado solamente por la gracia de Dios. Abraham lo creyó y todo el pacto que Dios hizo con Abraham fue basado por la gracia de Dios, por medio de su bondad y las bendiciones que Dios le dio, lo pudo hacer porque lo dio totalmente por su gracia. Y Abraham tuvo fe. Y nosotros vemos, por ejemplo, ahí, este, Dios le prometió la tierra, porque llega y la promesa es, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y nosotros vemos al paso de la historia hasta llegar a Egipto y regresar para después Dios introducirlos dentro de la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham, porque fue la tierra en la que Abraham estuvo viviendo originalmente, en la tierra de Canaán, y fue donde Dios le dijo, mira, hacia el norte, al sur, al poniente y al occidente, y poniente y occidente, más bien oriente y occidente, perdón. Y Dios le dijo, toda esta tierra que ven tus ojos la daré a tu descendencia en heredad perpetua. Y, y bueno, entonces ahí vemos que Dios hasta el día de hoy ha cumplido, le ha dado tierra a los hebreos, le ha dado tierra a la nación de Israel. Le dijo que iba a ser de él una nación grande, una gran nación. Y, y la verdad es que esta, esta nación es tan grande que anda dispersa por todas las naciones del mundo. Esta dispersión es lo que ha hecho que los judíos sean conocidos por todos con una religión muy estricta dentro del judaísmo y que de esta manera han hecho que Abraham, su nombre, sea conocido, porque esa fue la otra promesa, engrandeceré tu nombre. Y hermano, la verdad es que el nombre de Abraham es reverenciado por judíos, por cristianos, por los musulmanes y aún hasta por incrédulos. Le hizo un gran nombre. Y, y aquí nosotros vemos que Dios cumple y está cumpliendo sus promesas y va a seguir cumpliendo las promesas que le hizo Dios a Abraham y las va a cumplir y a terminar de cumplir a través del pueblo judío porque Dios le habló a Abraham de su descendencia. Ahora, todo esto debió de haber tenido Abraham un gran punto, que fue tener una gran fe. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando estaba en Harán, ya en Harán no era una persona menor, ya era un adulto, junto con Sarai, su mujer. Y para poder llegar a ser la nación grande que Dios le había prometido, pues Abraham le creyó a Dios que él podía hacerlo, porque se requería mucha fe cuando ellos andaban sin hijos y aun cuando ya eran poco mayorcitos y aún Sara era estéril.
Y nosotros vemos ahí que todo lo que Dios hizo fue por su gracia y su voluntad. Dios dijo, haré de ti una gran nación, haré de ti una gran bendición, haré, haré. Esa es la palabra de Dios. Y Abraham lo creyó. Y Dios hizo, y Dios sigue haciendo en relación a los judíos el cumplimiento de las promesas que le hizo a Abraham. Entonces, el, el llamado de Abraham también es un llamado a caminar por fe, alejándose de todas las situaciones pecaminosas para acercarnos más a Dios. En la medida en que Abraham fue obedeciendo a Dios, las bendiciones de Dios a Abraham se fueron haciendo mayores, y la parte donde Abraham llega a la culminación de su fe es cuando dice que su fe le fue contada por justicia. Y, y esto, hermanos, podríamos decir, ¿y a mí qué me toca el día de hoy con todo esto? Pues que nosotros también podemos caminar por fe, creyéndole a Dios. Y nosotros ya hemos dado un paso, que por medio de nuestra salvación, Dios ya nos ha hecho justicia y ya hemos sido contados por justicia. Porque recordemos que en el sacrificio del Señor Jesucristo dice claramente, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y dice claramente que aquel que fue hecho pecado fue con el propósito de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hemos sido justificados y caminamos ya en justicia y por medio de la fe. Y por eso es donde se hace más importante el hecho de caminar separados de lo que es nuestro viejo hombre, lo que es nuestra vieja naturaleza, de lo que son todas las influencias mundanales, todo lo que el mundo nos ofrece, y aún de todas las influencias de parte de Satanás. Y aquí tenemos que nosotros, hermanos, eh, vemos que el llamado de Abraham, aplicándolo a nuestras vidas, es un llamado también a caminar en Dios y a obedecer a Dios. Y, y vemos que en este llamado nosotros tenemos algunas ventajas. Dios le prometió a Abraham tierra, ¿sí? Las bendiciones al judío en cuanto a la tierra son bendiciones terrenales, ¿sí? Las bendiciones en cuanto a una patria, una nación, es una bendición celestial, que es así como caminó Abraham, caminando como quien va a la ciudad celestial. Y es ahí donde nosotros, como nación, como pueblo, es donde tenemos nuestra ciudadanía. Y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros estamos esperando de ahí al Salvador. Y esto es una gran bendición, porque esta parte es una bendición para toda la eternidad, tener una ciudadanía en los cielos. Pero de Abraham también se dijo que él tendría un gran nombre. Dice, a tu nombre lo engrandeceré. Y realmente, pues, nosotros vemos que ha sido tan grandioso este nombre de Abraham que, como dije antes, ha sido honrado por, por judíos, cristianos, musulmanes y aún hasta por incrédulos. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, saben que Dios nos ha dado un gran nombre también. En Primera de Juan, capítulo 3 versículos 1 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
los hijos de Dios. Este es un gran nombre. Y, y, y hermanos, el ser llamados los hijos de Dios lleva también una gran responsabilidad. Si yo soy hijo de Dios, ¿cómo debo conducirme? Como un hijo de Dios, como un hijo del rey. ¿Sí? Y debo de caminar de esa manera. Entonces, ahí tenemos esta gran bendición que tenemos nosotros también un gran nombre, llamados los hijos de Dios. Y esta es una relación filial que cada uno de los creyentes adquiere para con el Padre cuando uno cree, porque dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así somos llamados, los hijos de Dios. Y claro que este título nos lo da la misma palabra de Dios. Difícilmente los incrédulos en el mundo nos podrán decir a nosotros hijos de Dios, pero somos llamados los hijos de Dios por parte de Dios mismo, ¿sí? Y porque somos engendrados por Él mismo. Y Abraham tuvo un gran nombre, nosotros tenemos un gran nombre. Somos llamados los hijos de Dios. Hay una promesa que se le dio a Abraham. La promesa es en el versículo 3 cuando se dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Obviamente esta bendición es por medio de la descendencia de Abraham y por medio del Señor Jesucristo que finalmente desciende de Abraham en forma directa y es a través de él que nosotros, y no solamente nosotros, sino todo el mundo y la humanidad, ha llegado a tener esta gran bendición. La bendición de los hebreos hacia la humanidad es que por medio de ellos tenemos hoy la Biblia, las escrituras, la palabra de Dios, porque ellos fueron los depositarios de la palabra de Dios y por medio de esa palabra es que ha llegado a todo el mundo la verdad de la salvación y de la persona del Señor Jesucristo. La nación hebrea o la nación judía o la nación de Israel ha dado al mundo al Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo vino al mundo por medio de ellos. ¿Sí? Él vino a este mundo por medio de su nación, que fue la nación de la cual Dios dijo a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Es la nación hebrea. Y, y esta bendición es porque a través de estas dos informaciones, la palabra de Dios, que es la palabra escrita, la Biblia, y el Señor Jesucristo, que es la palabra viva, el verbo de Dios, es por medio de estas dos partes que nosotros podemos tener la gran bendición de poder ser hechos hijos de Dios por medio de la palabra a través del Señor Jesucristo mediante la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y, y aquí tenemos, hermanos, que esta bendición fue la bendición de Abraham a toda la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones. Y aquí viene un gran reto para nosotros. Eh, Dios cumplió su promesa por medio de Abraham para llegar a ser bendición a todas las familias de la tierra. Y hermanos, a través de la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, podemos también llegar a ser bendición
a las demás gentes, bendición a los incrédulos, bendición a aquellos que andan metidos en religiones falsas, en sectas que no predican la verdad. Podemos llegar a ser bendición porque tenemos la palabra de Dios que nos llegó a nosotros a través de la nación hebrea y tenemos la verdad de la redención por medio del Señor Jesucristo. Así es que nosotros también podemos llegar a ser una bendición y de esta manera el llamado a la separación se convierte también en el llamado a ser gran bendición a la humanidad. Y la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros el día de hoy con nuestra vida como hijos de Dios? ¿Estamos siendo bendición a los demás? ¿Estamos ayudando a, a que los hermanos crezcan dentro de la palabra de Dios y en el conocimiento del Señor Jesucristo? Y estamos haciendo también la labor de llevar la verdad del Evangelio hacia aquellos que todavía andan en incredulidad. Hermanos, podemos llegar a ser una gran bendición recordando que tenemos un gran nombre y este gran nombre es hijos de Dios. Y es una gran responsabilidad también, porque no fácilmente alguien puede reconocer verdaderamente son hijos de Dios. Recordemos la experiencia del centurión romano, el que tuvo a su cargo la crucifixión del Señor Jesucristo allá en el Gólgota, que después de ver todas las cosas que sucedieron ahí en el momento de su muerte, él llegó a decir algo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él lo dijo en pasado, este era el Hijo de Dios. Y llegó a reconocer todo eso y todo eso le llevó a considerar al Señor Jesucristo como Salvador. Y hermanos, alguien podría decir de nosotros sin que nosotros le dijéramos, yo soy hijo de Dios. Alguien podría decir por nuestro testimonio, por nuestro testimonio hablado, nuestro testimonio a través de nuestra conducta de lo que somos, a través del amor que nos tenemos los unos a los otros, podrán descubrir ellos y decir verdaderamente estos son hijos de Dios. Ese es el gran reto y la gran responsabilidad que tenemos. Hermanos, el, el llamado es un llamado a separación y es un llamado a que al separarnos nos acerquemos más a Dios y es un llamado a que nosotros seamos bendición a las demás personas. Es un reto, lo vamos a tomar, vamos a caminar de esta manera. Nuestras oraciones, hermanos, sobre todo las oraciones de los pastores y de los predicadores, es realmente que los hermanos que escuchan, a los que están bajo la responsabilidad nuestra para hacerles crecer en la palabra de Dios, caminen de esta manera. Y esas son nuestras oraciones y deben de ser nuestras oraciones por cada uno de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, adelante. ¿Y hay preguntas?